¿verdad? Eso me encanta. Y te tengo un par de preguntas. Digamos, mencionabas ya ahorita de último que uno de tus emprendimientos es justamente ayudar a otros emprendedores. ¿Qué te inspiró a hacer eso? ¿Por qué decidiste emprender en esa parte? Mira, esencialmente porque, a ver, yo creo que si algo tengo yo muy presente es que definitivamente hay momentos donde, por lo menos a mí, en lo personal, me hubiese tenido la dicha, ¿ok? De tener a alguien que me acompañara en el proceso. Entonces, un poquito ponerme en el zapato de la persona que acude a mí para escalar su negocio, para hacer crecer su empresa, para llevar su emprendimiento, dejar de ser emprendedor para pasar a ser empresario. Entonces, esencialmente fue algo que viví en carne propia. Sé lo que es tener una idea, sentir quizás ese fuego que llevas por dentro, pero al mismo tiempo enfrentarse a la incertidumbre, a la falta de recursos, a los errores que uno comete. Todos cometemos errores en el proceso de emprendimiento, en el proceso de creación de empresas, y el que no los comete o el que diga que no los comete, simplemente está mintiendo. Entonces, el no contar con esa guía, el no tener esa guía que me hubiese gustado tener, un mentor, es lo que esencialmente me inspiró a ayudar a otros emprendedores. Y fíjate que con el tiempo me di cuenta de que muchos emprendedores tienen el talento, tienen también la pasión, pero les falta muchísimo estructura, estrategia, acompañamiento para convertir ese proyecto en una verdadera empresa. Y allí fue cuando conecté con ese propósito, ayudar a otros a reconocer ese camino, pero de forma inteligente, rápida, con menos tropiezos de los que quizás yo viví en el interín, ¿no? Además, y ya con esto concluyo a tu pregunta, hay algo que me motiva muchísimo, y es que cuando un emprendedor logra crecer, no solo transforma su vida, también impacta a su familia, genera empleos, dinamiza la economía. Y eso es esencialmente lo que necesitamos en países en vías de desarrollo como los países latinoamericanos, ¿ok? Entonces, para mí esto va más allá del simple negocio o el generar dinero o el generar un modus vivendi. Se trata de transformar realidades. Y José, bueno, mencionabas que un tema importante que estoy súper de acuerdo, que es un reto para los emprendedores, es tener una estructura. ¿Cuáles dirías que son las áreas más importantes que un emprendedor tiene que prestar atención para tener una buena administración de su emprendimiento? Mira, son varias, ¿ok? Yo creo que hay algo que es prioritario, o bueno, hay varias cosas que son prioritarias, ¿ok? En este sentido, ¿sí? Yo, en lo personal, yo he desarrollado mi propio método, ¿sí? ¿Qué es el método Acacio? Y ya te voy a explicar qué significa el método Acacio. Obvio, ¿verdad? Está relacionado con mi apellido y lo que hice fue transformar, más que transformar, ¿verdad? A lo largo de los años me he venido dando cuenta, ¿ok? Y sobre todo cuando creé el método, me di cuenta de que coincidencialmente muchas de las cosas que yo venía aplicando y que he replicado con emprendedores, con empresarios, se inscribían dentro del acrónimo, dentro de mi apellido, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cuáles son esas áreas que se deben prestar atención, ¿ok? Yo te diría que son seis, las que para mí son las más fundamentales, ¿ok? Obviamente desde mi experiencia como emprendedor, como empresario, también como mentor de emprendedores, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia, la primera, la A, administración estratégica, ¿ok? No se trata solo de llevar, por ejemplo, un plan de gastos o llevar una planilla, ¿verdad? Cuando le estás pagando a tus trabajadores. Es tener claridad sobre hacia dónde va tu empresa, hacia dónde va tu negocio. Cómo tomar esas decisiones, pero basadas en datos. Y además, cómo organizar tus recursos para avanzar con una dirección concreta. El segundo elemento, la segunda área fundamental es la C. ¿Ok? Seguimos con Acacio, AC.
serían clientes y mercados. Muchos quizás emprenden sin conocer bien a quién le están vendiendo y eso es un gravísimo error. Entonces, en este punto en particular, en esta área, trabajamos la propuesta de valor y que esa propuesta de valor tenga un market fit. ¿Ok? Es decir, que haya, ¿ok? En este caso, una persona dispuesta a pagar por eso que tú estás ofreciendo y que el mercado esté lo suficientemente abierto para recibir esa propuesta de valor. Además de eso, el marketing, por supuesto, necesitamos mercadear, necesitamos vender para generar esa sangre, para generar ese flujo efectivo que tanto importa, especialmente en las primeras etapas de los negocios, ¿ok? Pero desde un punto de vista práctico, ¿ok? Luego tenemos la A de automatización y procesos, y aquí hay que dejar de improvisar, y eso es una de las cosas que yo siempre les recalco a mis mentees, a las personas que están bajo mi tutela. Dejemos de improvisar en todo, porque muchas veces somos hombres y mujeres orquesta, especialmente cuando estamos en esos primeros estadios del emprendimiento. Entonces, aquí les enseño a estandarizar, que la estandarización funciona, lo que no funciona debemos desecharlo, automatizar. Ahorita, gracias a la inteligencia artificial, tenemos herramientas extremadamente poderosas para ello, además de diseñar procesos que son simples, pero efectivos para que el negocio funcione, incluso si tú no estás presente, ¿sí? Luego tendríamos la segunda C, que sería la C de capital humano. Y aquí es importante entender que a medida en la que tú vas creciendo, necesitas un equipo. Yo sé que todos empezamos siendo hombre, mujer, orquesta, y eso no está mal. Pero a medida que tu negocio crece, necesitas incorporar talento a tu negocio. Y ojo, no cualquier talento. Personas que estén alineadas con lo que tú quieres hacer, alineadas con los valores de tu proyecto, de tu emprendimiento, incluso con tus valores personales. ¿Ok? De seguida también es súper importante la innovación y la escalabilidad. Y ahí tocamos la I de mi apellido, ¿no? Y aquí es que siento que no basta que tu negocio funcione el día de hoy, porque lo que funciona el día de hoy, quizás el día de mañana no va a funcionar. Entonces, necesitas renovarte, diferenciarte, pensar en cómo escalar sin que eso implique sacrificarte, esencialmente, pues perder tu vida, sacrificar calidad de vida, cosas que te gustan hacer, estar con tu familia. Yo tengo una niña, estoy casado, entonces, pues, sabes, hay cosas que hay que encontrar el balance. Y finalmente, la optimización financiera, la O. Fíjate que hemos recorrido Acacio, que es mi método, justamente con estos 6 pilares fundamentales, así los llamo yo. Y esta es la parte que creo que muchos evitan, porque hay personas que sienten cierto recelo con el tema de los números, con la parte financiera. No es complicada, no es ciencia espacial, pero sí hay que prestarle mucho cuidado, ¿sí? Y aquí también es importante entender que no se trata solo de si tienes plata en la cuenta el día de hoy, es entender tus márgenes de ganancia, tu punto de equilibrio, tu rentabilidad real como empresario. Porque un negocio rentable no es necesariamente el que más vende, sino el que mejor gestiona su dinero. Entonces, si me preguntas qué áreas hay que dominar, te diría de forma clara estas 6 que te acabo de mencionar. Administración estratégica, clientes y mercado, automatización y procesos, capital humano, innovación, escalabilidad, optimización financiera. En esencia, te he descrito en un par de minutos el método Acacio. Mira, eso hay que patentarlo ya. No, de hecho lo está, de hecho lo Ah, está. Disculpa que te buenísimo. interrumpa, de hecho lo No, está, dale, ya tiene dale. todo su copyright, ya está patentado, de hecho ya yo pues, además de ser emprendedor, de ser empresario, pues también soy académico, Claro. ya tengo incluso papers que hablan de mi método, que ya están en publicación, tengo también pues los casos documentados
pero bien documentados, no esa cosa que por allí nos venden algunos influencers que te hablan, no, es que yo he apoyado a no sé qué cuántas personas o a no sé qué cuántos empresarios. Bueno, Claro. sí, pero ¿dónde están tus resultados reales, tus resultados comprobados y tus resultados avalados por pares? ¿Ok? Es decir, no solo demostrado en la práctica por el empresario que los ha venido aplicando y que le funciona, sino también avalado desde el punto de vista académico. Y bueno, yo sé que a muchos, especialmente a los emprendedores, muchas veces no nos gusta mucho el tema de la academia, ¿ok? Pero si no podemos replicar eso, y eso es lo bonito que tiene la academia, si tú no puedes replicar, brindar la información y replicar eso, que venga otro y lo replique y compruebe que ese método funciona, la cosa no funciona. ¿Ok? Y esa es, creo que la gran diferencia que tiene de mi método. Buenísimo, pero me gustó un montón porque en literal, cabal usando tus siglas, administración estratégica, clientes y mercado, automatización, capital humano, innovación, optimización financiera, describiste todo el proceso simplificado del proceso de emprendimiento, que obviamente ya asumo que en tu método pues ya se extiende mucho más específico, y ya vas como apoyando a los emprendedores en esa parte. Y digamos, tú que tienes como tan claro el proceso que deberían llevar los emprendedores, seguramente has identificado ciertos errores que van repitiendo una y otra vez, o pues lo ves con varios emprendedores. ¿Cuáles dirías que son los que más se cometen con frecuencia y qué podemos hacer para que no suceda? Mira, eso es una excelente pregunta, porque muchos emprendedores creen que lo que quizás los está frenando es la falta de tiempo. No, es que José, es que no tengo tiempo. O lo que me frena, José, es que no tengo el dinero. Pero en realidad lo que más los limita es falta de estrategia y falta de enfoque. ¿Ok? Entonces, uno de los errores más comunes, o bueno, uno de los cuantos aquí quiero quizás tomarme un par de minutos para, en mi experiencia, ¿verdad? Describir un poco cuáles son esos errores que típicamente se cometen. En primera instancia, querer escalar sin haber alcanzado lo básico. ¿Ok? Entonces, aquí, Rodrigo, yo creo que es fundamental entender que para llegar a home, como yo siempre digo en mis clases, en mis conferencias, con mis mentees, tienes que pasar por primera base, segunda, tercera y llegar a home. O para aquellos países que son más futbolísticos, no tan beisboleros, pues bueno, tienes que pasar la pelota de sacarla del lado de tu cancha, llevarla a media cancha y después llegar, ¿ok? Hacia la portería del contrario para poder intentar anotar el gol. Entonces, es súper importante no colocar la carreta, ¿ok? Detrás, perdón, adelante de los caballos. Entonces, intentar crecer sin haber validado tu modelo de negocios, sin haber generado ventas consistentes, sin conocer a fondo a tu cliente ideal, no es una buena idea. ¿Ok? Y justamente con parte de mi método, ¿ok? Nosotros abordamos y trabajamos este tema. ¿Ok? Otro error que veo muchísimo, especialmente en emprendedores, ¿ok? No tanto en empresarios, ¿ok? Más bien en emprendedores, es no medir lo que debemos medir. No podemos mejorar aquello que no podemos medir. Entonces, hay emprendedores que trabajan muchísimo y si fuera por trabajo, si les pagaran por ese esfuerzo, incluso por ese estrés que viven constantemente, ya serían millonarios. Pero no saben realmente si lo que están haciendo les da resultados o no, porque no tienen indicadores, no los revisan. Si los tienen, a lo mejor no los revisan, no analizan los datos, no calibran lo que funciona, lo que no funciona. Y eso también es un error. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante que constantemente estemos calibrando. Y es otro de los elementos que también trabajamos con mi metodología. ¿Ok? Y te digo un tercero, tendría otros cuantos más. ¿Ok? Pero para no extenderme, te diría escasa formación. Y cuando hablo de formación no me refiero a ve y sácate una licenciatura, ve y hay una maestría, es un posgrado.
No, se trata de formarte y la formación no necesariamente está en las cuatro paredes y un techo de una institución educativa. Por supuesto que hay típicamente gente que sabe y sabe mucho, ¿ok? Pero para aquellos que no les gusta mucho ese tema, porque también hay como una retórica por allí de que las universidades, pues, en realidad se va a perder el tiempo, que muchas veces que si quieres ser empresario no vayas a una universidad. Y yo creo que eso es un discurso un poquito falso que nos han vendido, especialmente cuando, ¿verdad? Lo escuchamos de alguien que lo que quiere es venderte un curso. Que insisto, no hay nada de malo en que nos vendan un curso, ¿ok? Pero sí creo que hay que tomarse las cosas con pinzas, ¿no? Entonces, insisto, si para ti hace sentido ir a una universidad y aprender, do it. Si para ti hace sentido como empresario, como emprendedor, eh, tomar un proceso de coaching, do it. Si para ti te hace sentido ver videos de YouTube y videos de YouTube de calidad, que hay un montón por allí, o comprar un curso, do it, pero no te quedes sin formarte, no te quedes sin capacitarte, no te quedes sin acudir a gente que sabe más que uno, porque siempre hay alguien que sabe más que uno. Siempre hay alguien del que puedes aprender si tienes la humildad de reconocerlo y si tienes la sabiduría de aprovechar a aquellos que nos quieren decir y contener muchas veces lo que nosotros queremos decir para demostrar que sabemos. Por eso Dios en su infinita sabiduría nos dio dos oídos y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Entonces, en definitiva, te diría eso: querer escalar sin haber alcanzado lo básico, no medir ni analizar nada, y tercero, no formarse y no acudir a mentores. Esos son los tres grandes errores que yo te mencionaría acá, Rodrigo. Mira, qué atinado. La verdad es que sí, sí son cosas que hemos visto muchísimo en el proceso pues, de asesorar a emprendedores. Y esto último incluso me hace mucho ruido porque nosotros a nuestros estudiantes, pues la verdad es que no sé si yo te digo se rayaron, ¿sabes la palabra? Se rayaron. Bueno, es que depende del contexto, porque recuerda que en cada uno de nuestros países significa una cosa distinta. Por ejemplo, en mi país natal, Venezuela, se Ajá. rayaron es cuando, no sé, de repente haces algo enfrente de alguien que te deja en una mala posición, o te Ah, genera mala fama. ¿Ok? claro. Entonces, mira, te rayaste delante de tu novia, a lo mejor, no sé, estabas en una fiesta, te pusiste a Claro. bailar con otra chica que no era tu novia, entonces te rayaste delante de tu novia, es como que quedaste mal con tu novia, ¿no? Ah, no, bueno, aquí en Guate lo usaría más como, pues, te luciste o qué suerte o qué Mm. buenísimo, ¿verdad? Porque entonces los estudiantes de nuestra licenciatura, pues, prácticamente reciben todos ese tipo de información para ellos poder emprender y todos los cursos están diseñados para ellos para hacer eso. Pero sí nos ha pasado que vienen personas aquí y dicen como, mire, es que yo soy empresario. Y a mí me gustaría pues solo ir de oyente, o sea, realmente no es como que yo necesite así como la licenciatura y meterme, pero sí como saber todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esa es la parte importante de formarse, incluso yo tengo algunos estudiantes que ya están emprendiendo y aunque sí reciben clases financieras, me dicen como, mira, es que esta parte de finanzas me cuesta más y yo, bueno, con más razón, métete un diplomado, o sea, algo de finanzas, ¿verdad? Porque en mi experiencia es uno de los temas que más le temen. Ya sabes, como que dicen finanzas y les estás hablando como en chino. Entonces, al final, creo que estoy súper de acuerdo contigo en la parte de la importancia de formarse constantemente. Y la otra pregunta que yo tenía, bueno, en la licenciatura de Innovación y Negocios Sostenibles tenemos un curso que se llama Visión Estratégica, donde se tocan temas como de project management, de metas claras y pues mucha estrategia, ¿verdad? Digamos, en un emprendimiento, ¿cómo consideras que un emprendedor podría tomar en cuenta esta parte de visión estratégica, tomándolo ya no quiero ser un emprendimiento, sino quiero ser una empresa? Como que qué pasos debería seguir yo para ser escalable y poder manejar los proyectos que yo tengo de una forma adecuada para lograr este punto.
Bueno, lo primero que les diría, le diría dos cosas. Uno, vayan e incorpórense, ¿verdad? Al programa de la Landívar, por supuesto, si estás en Guatemala, ¿verdad? Eso por una parte. Y por otra, pues, por supuesto, también me pueden contactar para que trabajemos con el método Acacio, ¿ok? Y bueno, y si están de este lado de donde yo me encuentro, ¿verdad? Pues bueno, pues también pueden acudir a la UAN, a la Universidad Americana, acá en Nicaragua, donde gustosamente, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, tenemos una oferta académica diseñada para ustedes. Y, insisto, tienen de los dos mundos, desde el mundo académico, ¿ok? Hasta el mundo, eh, digamos, mucho más relacionado con el coach, con la mentoría. Sí, y aquí estoy yo para apoyarles, ¿ok? Pero mira, para mí lo más importante es que el emprendedor entienda que la estrategia es una brújula, ¿sí? No es un documento bonito, no es algo que llenas para colocarle una portada negra con letras doradas y meterlo luego en la gaveta y ahí se quedó y no lo viste más nunca, ¿ok? Y dentro de esa brújula que te mencionaba que es la estrategia, hay tres elementos claves: claridad, enfoque, te diría, y ejecución. Primero, claridad. Tener una visión, valga la redundancia, clara de hacia dónde quieres llevar tu negocio. Y eso tiene que estar desde el día uno, ¿sí? Y aquí no se trata solo de, mire, es que quiero vender más, quiero hacer más plata, sino más bien de saber para qué existe tu negocio, para qué existe tu empresa, tu emprendimiento, qué problema estás resolviendo y qué lugar quieres ocupar en el mercado. ¿Quieres ser cabeza de ratón o cola de león? O incluso yo he tenido mentís que me dicen ninguno de los dos, o sea, yo quiero ser el león. Trabajemos entonces para que seas el león. Y tengo dentro de uno de las historias de acompañamiento que tengo, que son unas cuantas, ¿verdad? Pero hay una que la voy a compartir brevemente porque me llena muchísimo, ¿verdad? Esto es una institución de microfinanzas que esencialmente tiene una cartera de créditos que ya supera los 50 millones de dólares. Ellos han venido trabajando con mi metodología y han logrado impactar la vida de personas que están en la base de la pirámide, esencialmente mujeres pobres en Centroamérica, ¿ok? Entonces esto es súper importante y no solo me llena a mí de satisfacción como de alguna u otra forma ser parte de ese proyecto, ¿ok? Sino por supuesto a ellos, a los líderes, a los dueños de esta organización, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen un propósito claro, saben cuál es el lugar que están ocupando en el mercado, ¿ok? Y están trabajando para ello. El segundo El segundo elemento clave sería el enfoque, creo que te había dicho. Y mira, otro error común, si estamos hablando de la pregunta previa, ¿ok? Es querer hacer todo al mismo tiempo. Y eso es una cosa que va, quizás lo vemos mucho más en generaciones más jóvenes, que probablemente pues producto de la inmediatez de las redes sociales, de la inmediatez de la tecnología, lo queremos todo para ayer, no para mañana, para ayer. Entonces, mira, importante entender acá que escalar no necesariamente significa crecer en todas las direcciones, y eso es otra cosa que nos cuesta entender, ¿sí? Sino crecer de forma integral. En este punto, el project management es clave para que prioricemos y gestionemos bien esos recursos. Y finalmente, el tercer elemento que te mencionaba era la ejecución. Y una estrategia sin acción se queda en el papel. Es como la famosa idea del millón de dólares. Mira, tú no sabes cuántos prospectos de emprendedor yo he escuchado a lo largo de mi vida que me dicen José o me dicen Acacio. Generalmente me dicen Acacio. Por alguna razón a todo el mundo le calza más mi apellido que mi nombre. Entonces ya estoy acostumbrado a que me digan Acacio, ¿no? Claro. Porque probablemente José es muy común, ¿no? Entonces todo el mundo me dice Acacio, Acacio para acá, Acacio para allá. Y siempre ha sido así, incluso en la escuela, ¿ok? Mis propios amigos de la escuela que me conocen de todos los años, ¿ok? Me dicen Acacio, me dicen
quizás los muy cercanos ya me dicen el flaco, ¿no? Pero Acacio, en el mundo académico, Acacio, en todos lados es Acacio, ¿no? Entonces me dice, mira, Acacio, es que tengo la idea del $1.000.000. Y yo siempre le digo, con tu idea del $1.000.000 no vas para ningún lado. Lo que necesitas es ejecución de $1.000.000, porque no nos pagan por idea y eso es un gran mito que tenemos. No, es que yo no le voy a vender, yo no voy a comentar mi idea porque me la pueden robar. Ideas tenemos todos. La gran diferencia es implementación, accionar, ¿ok? Pasar de la idea a la acción. Entonces, en resumen, visión sin acción es solo ilusión. Un emprendedor que quiere escalar su negocio, que quiere escalar su empresa, necesita pensar como empresario, pero desde el primer día. Y pensar como empresario implica eso, implica incorporar estrategia, que es esta brújula que te mencionaba desde el día uno. Buenísimo, y me encanta, la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo en este live, me encantó todo lo que dijiste. Me gustó mucho la parte de que escalar no significa crecer en todas las direcciones, pero al final es todo un proceso y es de ir identificando las áreas, como tú bien dijiste, de prioridad y cuáles son las que tengo pues accesibilidad para hacer en este momento. Y creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices de que eh, tal vez los emprendedores más jóvenes tenemos esa intención de, pues quiero crecer en todos lados, ¿verdad? Y que sea algo que explote pero al final creo que eso puede traer el efecto contrario y tener un efecto negativo en en nuestro emprendimiento, ¿verdad? Y digamos, tú mencionaste algo de las redes y pues creo que es donde te hemos visto más activo a ti en lo particular. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo es eso de entrar a las redes a un público que todavía no te conoce? Ahorita ya te conocen a ti más, pero digamos, si yo quisiera venir y tener mi marca personal y empezar como desde cero, ¿qué es lo que nos recomiendas hacer para los emprendedores que estamos buscando ese canal? Ok, mira, me parece también muy relevante tu pregunta, porque con el tema de las redes sociales yo tengo, a ver, tengo como dos visiones que en algunos momentos se contraponen y en otros momentos se complementan, ¿sí? Es decir, en primera instancia ha sido un viaje, una experiencia de muchísimo aprendizaje. El yo lanzarme al mundo de las redes sociales. Y esto ocurrió justamente en pandemia, ¿no? Mucho de lo que hicimos, ¿verdad? O en esa época que todos recordamos, eh, muy dura para todos, especialmente porque estábamos encerrados en casa y no teníamos una fecha o un horizonte más o menos claro de saber cuándo aquello iba a terminar, ¿no? Entonces, fue como que el gran boom de las redes sociales, fue el gran boom de las ofertas de coaching, fue el gran boom de muchas personas que venían, digamos, como yo, ¿ok? Que venía trabajando, ¿ok? De manera tradicional con mis propias empresas, con mis propios proyectos de emprendimiento, con mi empresa de asesoría y consultoría para la aplicación de mi método y escalar empresas, pero que no tenía un espacio en redes sociales, ¿ok? Entonces empecé así, ¿ok? Empecé compartiendo, fue un proceso de muchísimo aprendizaje en un principio, ¿ok? Me costó porque venía del mundo, imagínate, del mundo empresarial tradicional, de saco, corbata, y venía también del mundo académico, ¿ok? Cuando no tenía el sombrero de empresario o de miembro de junta directiva, de coach también de otros empresarios emprendedores, tenía el sombrero de académico, ¿ok? Yo tengo ya unas cuantas lunas, pero de unos 15 años ya en el mundo académico, ¿ok? Entonces, eh, fue un proceso de acostumbrarme a esa estructura, acostumbrarme a una estructura muy distinta a estos dos mundos en los que yo venía, ¿no? Del empresarial y del académico. ¿Por qué? Porque en estos dos mundos hay más estructura, hay más análisis. En las redes sociales también lo hay,
especialmente porque necesitas métricas, ¿ok? Para hacerlo sobre todo de forma profesional. Pero es mucho más dinámico, es mucho más visual, es mucho más también emocional. Pero ¿qué entendí en el proceso? Que las redes sociales no son solo un canal para vender, sino que son una herramienta, una ventana muy poderosa para conectar con otras personas, para compartir valor, para construir una comunidad que realmente se identifique con lo que tú haces y especialmente con lo que tú crees. Hoy en día siento que lo disfruto más, ¿ok? Crear contenido, a pesar de que no lo creo con la asiduidad que esto requeriría. No soy tan asiduo creando contenido, especialmente en los últimos tiempos, obviamente por todos mis compromisos, ¿no? Pero cuando puedo, lo hago. Eh, Hubo un momento donde tenía un equipo que me apoyaba en esto, ¿ok? Ahorita estoy en un proceso de transformación, ¿ok? De ese equipo que me venía apoyando en una transición, pues para darle el matiz que efectivamente pues quiero darle, ¿no? Entonces, sí creo, ¿verdad? Que a pesar de que todavía es un proceso en el cual continuamente sigo aprendiendo, ya no me siento tan novato, tan neófito como me sentía al inicio. Recuerdo que especialmente mis en vivos eran un show, ¿ok? Los primeros como todo en la vida, ¿ok? Y eso fue lo bonito, ¿no? Estaba en pandemia, estaba en la casa, entonces intentaba hacer una cosa, de repente, pues, la niña lloraba y se metía el llanto de la niña, o pasaban cosas cotidianas en la casa y eso se filtraba. Entonces era súper cómico, ¿no? Todo aquello. E insisto, creo que las redes son muy poderosas, especialmente cuando se trata de una marca personal. Y aquí es en donde te lo voy a unir con esa otra parte, ¿ok? Que te mencionaba, que creo que eh, me hace tener ciertos sentimientos encontrados con el tema de las redes sociales, ¿ok? Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Mira, salvo que seas efectivamente una marca personal, las redes sociales no son para todo el mundo, ¿ok? No son para todo tipo de emprendedor, no son para todo tipo de empresas, no son para todo tipo de empresarios. Hay empresarios que generan miles de millones de dólares que no tienen redes sociales, que no tienen una cuenta de Instagram, que no tienen un TikTok, que no tienen un Facebook. Esta empresa de la que yo te hablo y que tienen una cartera de más de 50 millones de dólares en Centroamérica. Ok, bueno, y vamos a acotarlo un poco más. En Nicaragua, ni siquiera en Centroamérica, en Nicaragua, ¿ok? Que es, pues, todos conocemos, ¿verdad? Que Nicaragua es el segundo país, no dicho por mí, dicho pues por, eh, por diversos estudios, entre ellos por la ONU, es el segundo país más pobre de América Latina, ¿ok? Solo superado por Haití. Entonces, tener una empresa que tenga una cartera de 50 millones de dólares y que no esté vendiendo productos de consumo masivo, o sea, que esté apoyando a microempresarias, a mujeres, a materializar sus sueños, es una locura. Eso a mí me parece una locura, pero una locura bendita. Y ojo, esta gente no tiene redes sociales, ¿ok? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces también se nos vende que si no estás en redes sociales no existe. Y la verdad que no es cierto. ¿Ok? Yo creo que dependiendo de tu negocio, dependiendo de tu empresa, dependiendo de la industria y sobre todo dependiendo si te sientes cómodo o no haciéndolo. ¿Ok? Quizás puedas entonces sacarle mayor provecho a las redes sociales, que insisto, son un canal muy interesante, no necesariamente tanto para vender, sino más bien para conectar con tus clientes, para conectar con personas, porque detrás de ese avatar, detrás de esa foto, hay una persona. Hay una persona que tiene dolores, hay una persona que tiene necesidades, o sea, que tiene eh, pain points, ¿ok? O sea, que tiene puntos de dolor que nosotros con nuestra oferta podemos quizás satisfacer o quizás no, pero es importante que cada uno de ustedes como emprendedores, como empresarios, determinen si las redes sociales son para su empresa, para su negocio, si son para ustedes o no, ¿ok? Entonces, ya para cerrarte la idea, pues a mí en lo personal, pues en mis redes sociales comparto eso, ¿no?
comparto lo mucho o poco, porque quizás para algunos será mucho, para algunos otros será poco, de lo que he vivido, de lo que puedo saber y lo que humildemente puedo contribuir. También incluso de mis errores, porque de los errores se aprende muchísimo. De Ujú. hecho, es una frase de Steve Jobs que decía que el gran maestro en la vida no es el éxito, sino el fracaso. ¿Ok? Y eso genera confianza, eso genera cercanía. Y eso es lo bonito de utilizar las redes sociales con propósito. Y con eso te cierro la idea. Buenísimo. Y justo, y ahorita te voy a hacer la última pregunta, pero con esto último que dijiste, nosotros esta semana, lástima que no estás aquí en WhatsApp y no te he invitado, vamos a tener una actividad Bueno, que, pero me pueden invitar, yo no tengo ningún problema. bueno, Claro, tal vez, invítenme. pues fíjate, Hablemos con tenemos, Fluvio, hablemos con el profesor pues sí, Fluvio, por ¿verdad? supuesto. Y Es que ahí esta lo semana, hablamos. fíjate que esta semana tenemos una actividad que se llama Fuck Up Nights, que es justamente lo que habla, es de todos los fracasos que te han enseñado a ti como en el proceso de emprendimiento. Eh, entonces, pero me recordó mucho eso que dijiste, ¿verdad? Que al final de los errores, y yo estoy totalmente de acuerdo, es donde uno aprende más. Bueno, y ya para cerrar, una pregunta que a mí siempre me gusta hacerle a los empresarios o emprendedores que tenemos en esta sección es si nos pudieras dar tres consejos para alguien que está empezando a emprender o que tiene la idea de emprender para poderlo hacerlo bien desde el inicio. ¿Cuáles serían? Bueno, tres consejos, ¿ok? Sería un buen punto, ¿ok? Primero, creo que es súper importante que entendamos que hay cosas que pueden marcar la diferencia en una empresa, en un emprendimiento, y esa diferencia incluso puede ser la supervivencia o no de ese proyecto, de esa empresa. Entonces, mm, retomo un poco algunas de las cosas que te mencionaba previamente en esta rica plática, ¿verdad? Agradecerte por ello. En primera instancia, no escalar sin estructura. Antes de crecer, antes de dar ese paso súper importante, asegúrate que tienes las bases sólidas. Es como ser un ingeniero en edificaciones, constructor. ¿Ok? Necesitas esos pilares sólidos para a partir de allí cimentar y crecer. Entonces, esto significa tener claridad sobre tus productos. Cuando hablo de productos me refiero a bienes y servicios, ¿ok? ¿Cuáles son los más rentables? ¿Cuáles no? Entender bien tu cliente ideal. ¿Ok? Y para eso, pues puedes hacer varias cosas, como trabajar el avatar y hacer varias cositas allí, ¿ok? También contar con procesos que funcionen sin que tú estés presente todo el tiempo. Y eso es súper importante, especialmente cuando estamos en esa transición de emprendedores a empresarios. Si no logramos que el negocio funcione sin que nosotros estemos 24/7, eso no va a buen puerto. ¿Ok? Entonces, esto entra dentro del principio de cimentar, ¿ok? Que incluso, que esto es algo que no te había mencionado, que mi método tiene dos derivaciones, o tiene, digamos, una bifurcación, ¿ok? El método que te comentaba, del método Acacio, es el método que aplicamos en mi empresa para acompañar a esos emprendedores que están en esa fase de construcción del negocio, ¿ok? Que están dando sus primeros pasos, ¿sí? Pero es muy importante entender que ya cuando estamos en la jugada, es decir, que ya cuando tenemos un emprendimiento que factura, que está generando un flujo de caja interesante, que es rentable, que tenemos una idea cierta de cuál es nuestro cliente ideal, entre otros elementos, hay una bifurcación del método que también corresponde a mi acrónimo, que con todo gusto te lo puedo compartir en otra sesión si me invitan nuevamente a colaborar con ustedes, pero que está pensado exclusivamente ya para empresarios, no para emprendedores. Porque no es lo mismo jugar en ligas menores que en ligas mayores. Las ligas menores son el emprendimiento, las ligas mayores es ya ser empresario. ¿Ok? Entonces, hago la salvedad en cuanto a eso, ¿no? Entonces, ese principio de cimienta lo vemos en esa bifurcación.
¿ok? De mi metodología. El segundo consejo que les daría, además de no escales sin estructura, multiplica lo que ya funciona, ¿sí? Muchos empresarios, muchos emprendedores se enfocan en corregir lo que no funciona, pero el verdadero crecimiento viene de amplificar lo que sí da resultados y esa es la clave que muchas veces no entendemos. Si algo está generando ventas, métele más tiempo, métele más energía, métele más recursos allí que sabes que funciona. Trata de no desenfocarte, tratando de arreglar todo al mismo tiempo porque, insisto, no podemos ser el hombre y la mujer orquesta. Y finalmente, aprende a soltar para que puedas avanzar. ¿Ok? Si quieres crecer, tienes que delegar. Y esto implica más tiempo, ¿ok? Liberación de tiempo para dedicarle no solo a la parte estratégica de tu negocio, sino para dedicarle a las cosas que importan en tu mundo personal. Porque no todo es empresa, dinero, trabajadores, el impacto que generamos. Eso es muy bonito, pero también somos personas, también somos seres humanos y tenemos que tener ese equilibrio, ese balance. Y ese balance solo lo podemos obtener cuando delegamos. Y aquí entraríamos en el principio de optimización, ¿ok? Que, insisto, también forma parte de esa derivación del método Acacio, que ya está más pensado, como te decía, para empresarios. Entonces, para recapitularte y cerrar la idea, mis tres consejos serían, no escales sin estructura, multiplica lo que ya funciona, lo que ya sabes que funciona, maximízalo, ¿ok? Y el tercero, aprender a soltar para poder avanzar. Eso se sintió, esto último se sintió hasta así como de terapia, así como, ya sabes, como deja ir las cosas que no te permiten avanzar. Pero buenísimo, la verdad es que espero que las personas que están oyendo aquí hayan anotado así como yo tengo en mi cuadernito todo lo que mencionaste, porque diste información muy, muy buena eh, que me encantó. La verdad es que me gustó mucho. Te quería preguntar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Estás en alguna red? Sé que sí, pues, pero en alguna red específica o página web para que las personas que estén interesados en el método Acacio te puedan encontrar. Claro, con todo gusto. Me pueden encontrar como José A es de Ángel, que es mi segundo nombre, José A. Acacio, Acacio es Acacio, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, eh, en X, antes Twitter. ¿Ok? Entonces, esencialmente todas las redes sociales, ¿verdad? Me van a encontrar. Típicamente suelo subir un poco más de contenido en Instagram, ¿ok? Eh, en YouTube, en algún momento, pues me puse también a compartir cierto contenido, un poco más en formato largo. Eh, También me apalanqué mucho con los temas de shorts, ¿verdad? Que son el formato, digamos, los reels, Ujú. pero en versión YouTube. Eh, pero en cualquiera de estas redes me pueden ubicar, ¿ok? Allí, pues con todo cariño y con todo gusto, nos podemos poner en contacto para apoyarlos, insisto, en lo que humildemente desde mi experiencia, desde mi acera, puedo contribuir al desarrollo de sus empresas, de sus negocios. Buenísimo, muchas gracias. Igual ahí después del live voy a poner en este live, pues tu link de Instagram, que es el que mencionas que usas más, para que las personas que te quieran seguir lo puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, José, por tu apoyo, por tus aportes. Esperamos que todas las personas que nos están oyendo, ahí vi un comentario que decía que sí están tomando nota, entonces está súper bien. Y si están interesados, pues obviamente en contactarte, ahí te pueden buscar en cualquiera de las redes que prácticamente en todas, estás en todas. Entonces sí, está Es mucho más correcto. buenísimo. Bueno, los lunes de innovación es un espacio que se da gracias a la licenciatura de Innovación y Negocios Sostenibles y es para nosotros un gusto poder traer mentes como la de José Acacio en este tipo de actividades. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Rodrigo.